Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida a Viana Maíno, experta en estos temas y quien fue ministra además de Telecomunicaciones. Gracias, Viana, bienvenida. Y bueno, ¿cuál es su criterio respecto a esta situación que ha puesto a muchos a preguntarse, y bueno, qué pasará con esto? Y gran parte de la población que es usuaria de el servicio de Internet que presta Telconet justamente, ¿podría quedarse sin Internet? Esas son las preguntas, los cuestionamientos y también las dudas que surgen. Gracias, Viana, bienvenida. ¿Y cuál es su criterio respecto a esto? Buenos días, Verónica, buenos días a todos los amigos de Radio Sucesos que nos escuchan en esta mañana de lunes. Bueno, yo creo que en el país nos hace falta un baño de equilibrio, dejar un poquito el tremendismo, ¿no? En todos los sentidos, de todas las maneras. Yo creo que ya nos están pasando suficientes cosas en el país, en Latinoamérica, para sacar de contexto las situaciones. ¿Qué es un cable submarino? Voy a tratar de hablar lo más simplemente, no técnicamente, porque creo que el objetivo de esta conversación es que todos podamos seguir el hilo, ¿no? Un cable submarino, perdón, es que un elemento de fibra óptica que va por el fondo del mar y que permite interconectar llevando información a alta velocidad dos partes o varias partes del mundo. Eso es lo que es el cable en cuestión que se llama cable andino, el mecanismo de transporte de información a alta velocidad a otra parte del mundo. Sin embargo, si es la carretera, no es ni el origen ni el destino. Mire, fíjese, se confunde Telconet con el cable y con lo que sucede en este caso en Estados Unidos, porque el cable termina en Estados Unidos. Entonces, si el cable tiene una situación, no quiere decir que toda la información adentro del Ecuador, a través de los operadores de telecomunicaciones, va a tener problemas, ni que tampoco va a tener problemas en Estados Unidos. Es la carretera la que nos une, la que está en la situación del impasse, de la dirimencia en este momento, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que el cable no funciona por sí solo. El cable solamente es un cable, imaginémonos el eléctrico, que es más Literalmente un visual, cable que va bajo el mar. pero si no hay energía del cable, desde donde se genera hasta donde se distribuye a su casa o a la mía, entonces el cable no tiene ninguna importancia. ¿Qué quiero decir? Que lo importante es la información que viaja, que se origina y regresa al Ecuador y o a Estados Unidos. Para esto hay acuerdos en Ecuador con los distribuidores de Internet y en Estados Unidos con los operadores que también distribuyen Internet. Y ahí sí viene la problemática. No es que nos vamos a quedar sin Internet. Internet vamos a tener en Ecuador y en los países, con este caso de destino final, como Estados Unidos, que es viceversa, ¿no? Ujú. Lo que sucede es el transporte del Internet, su mail hacia Estados Unidos, Claro, ahora ¿verdad? también cabe notar que no es el único cable, son 4 cables en total que están conectados, ¿no? Y que tienen servicio a nuestro país. Hay 4 cables exactamente, 2 en obsolescencia, 2 que funcionan bien. Uno de estos 2 es del que estamos hablando. El segundo que funciona bien, que es el de Telsius, fue inaugurado en el año 21 durante nuestra gestión de gobierno y está previsto el despliegue de un quinto cable este próximo año que inicia. Entonces, de todas maneras, yo no estoy diciendo que no hay una afectación. Claro. Lo que estoy diciendo es que estamos hablando de la vía y que cuando un gobierno toma esa vía o esa carretera, ese cable, también tiene que hacer los acuerdos con los operadores en Ecuador y en Estados Unidos para que la información fluya. Entonces ahí más bien hay que replantearse la pregunta o la reflexión. Los operadores en otro destino del mundo van a querer trabajar con un nuevo socio, con un nuevo dueño. ¿Cómo va a hacer eso? Porque puedes tomar la propiedad del cable, sí, definitivamente, pero puedes tener el acceso a repartir y tomar la información de Estados Unidos. Esa es la pregunta. Es un tema más complejo. Mucho más Otras complejo. opciones de cables las hay. Ahora, en telecomunicaciones, igual que en los sectores estratégicos, pero en telecomunicaciones es 5-1 la necesidad de reinversión. Las operadoras de telecomunicaciones en el mundo no reparten utilidades, se las quedan para reinversión y le ponen más dinero. Si usted en telecomunicaciones no reinvierte, cae en obsolescencia, cae en pérdida de competitividad, cae en mala calidad de servicio inmediatamente, inmediatamente, Verónica. Entonces, la pregunta no es si se va a caer o no, no se va a caer, hay otras opciones, pero sí se puede degradar.
la calidad de la señal puede sufrir problemas. Es como decir, hoy tenemos energía, sí, no se ha cortado el servicio público de energía, no estamos en energía, pero estamos con deficiencias y cortes. El Claro. tema puede llegar a ser, vamos a tener un servicio defectuoso por la reinversión. La empresa legalmente no puede cortar el suministro por un año, pero puede, como lógicamente sucedería, no ponerle los recursos para, por ejemplo, ciberseguridad. ¿Qué pasa si tenemos un ataque masivo? Y se Es bajan estos escudos, cierto. pues se dejan de actualizar, no es que se van a bajar. Solo dejar de actualizarlos ya te deja en indefensión. Entonces tenemos que pensar en la calidad, la estabilidad, el nivel del servicio, por el cual sí quiero dejar mencionado que esta situación legal no se ha dado por calidad de servicio. No es lo Ahora, que se ha hablando dicho. de principalmente de la decisión que toma Arcotel, ¿cómo ve usted que es entendida del tema? Porque a luces y a ojos de Telconet, esta decisión es ilegítima e ilegal. Y bueno, ¿cómo ve esto de haber declarado la extinción del título habilitante? ¿Usted cree que hicieron lo correcto desde Arcotel? Bueno, yo aquí quiero mencionar que el único socio en este proyecto no es una empresa ecuatoriana, sino que hay otras más, hay tres más, son cuatro empresas, ¿no? Eso es un consorcio que se llama PCCS, Cable Wireless Communications es una, CETAR es otra, Telsius es otra, y UTS, United Telecommunication Services, como usted verá, son empresas de Estados Unidos, que son las que distribuyen la señal, ¿verdad? ¿A Claro. qué voy con esto? Que la terminación del título también afecta a los otros accionistas u operadores o socios de Estados Unidos. Entonces es un contexto más amplio, porque tal vez lo hemos manejado en el discurso público, en las redes, etcétera, en la opinión general, como un tema político, pero hay tres o cuatro más americanas. Entonces no podemos verlo así. Ahora, ¿qué quiero mencionar para la ciudadanía? ¿Qué es un título habilitante? Porque es medio técnico la palabra, ¿no? Un título habilitante en definitiva es un permiso de operación, pero que se utiliza con esa nomenclatura, con ese nombre, título habilitante, para sectores estratégicos. Usted, por ejemplo, en el sector de energía tiene un título habilitante. ¿Por qué? Porque va a prestar un servicio público. No es como que tiene un permiso para un kiosco en la esquina de un municipio. El permiso del municipio, eso es un permiso. El título habilitante es un permiso de un nivel mucho más complejo porque es un sector estratégico. Como obviamente se puede deducir, el gobierno, el Estado en general, tiene derecho a rever el proceso del título. ¿Qué pasó con el título? Todo el derecho Claro. a reverlo, a controlarlo, a auditarlo y a tomar los correctivos, las sanciones y las medidas que procedan si es que no se da lo principal, y aquí quiero ser firme, lo principal, que es la calidad del servicio. Porque estamos diciendo que el título de habitante va sobre un servicio público. El servicio funcionaba bien, porque no se ha dicho lo contrario. Nadie ha dicho que funciona mal. No es, eso no está en ninguna parte. Derecho a rever el título lo tiene. Derecho a tomar correctivos o pedirlos o exigirlos lo tiene. Derecho a dejarlo sin efecto también lo tienen. Esto le conviene a la ciudadanía si se trata de algo que no es la calidad del servicio, sino otras razones administrativas, procedimentales, como garantías, pagos, etcétera. Eso es lo que debemos de pensar. Porque a la ciudadanía, usted a mí, a los que nos escuchan, en realidad no nos importa pues mucho el tema del papel o el documento Claro. o el pago, Dale que sino esté. que funcione, ¿verdad? Entonces, aquí la reflexión es, ¿puede el gobierno? Sí puede. ¿Es conveniente para la ciudadanía? Repensémoslo si es que no es posible hacer correctivos, porque hay posibilidades dentro de un proceso administrativo siempre de hacer arreglos, ajustes y de actualizar o mejorar o completar aquello que falte, ¿verdad? Se Claro. pueden subsanar ciertos temas, hay otros que no son subsanables. Entonces aquí la reflexión es, ¿pudieran ser subsanables estas causales administrativas que no son de la calidad del servicio? ¿Vale la pena frente al riesgo de que el servicio se pueda deteriorar? Vamos a tener más inversión. ¿Qué pasará con los otros cuatro accionistas? Claro, bueno, también hay quienes creen que las razones de fondo en realidad no son técnicas ni administrativas, sino que tienen que ver más en el tema de lo político, pero eso ya no podemos comprobarlo. En todo caso, amigos, 7:57 dialogamos con Viana Maíno, ex ministra de Telecomunicaciones. Estamos preguntándole su criterio sobre el servicio de Internet en el Ecuador y esta decisión de Arcotel de, bueno, de quitar este título habilitante del cable submarino de Telconet y todas las implicaciones que esto tiene. Ahora hablando sobre esto, Diana,
esta decisión también hay quienes creen que deja algunos vacíos sobre lo que va a pasar más adelante, porque ahora ha dicho Arcotel que garantiza el servicio de Internet de Telconet mientras dure el proceso de reversión de bienes, pero ¿qué va a pasar más adelante? Y en este punto hay quienes creen que hay una zona gris y que no está claramente regulado cómo debería hacerse esta transferencia al Estado de activos de infraestructuras que además fueron de inversión privada y como usted menciona, pues son varios inversionistas que están allí inmersos. ¿Cómo, qué debería pasar frente a esto? Bueno, por un año el servicio se mantiene, probablemente los inversores, porque reiteramos que son cuatro, ¿verdad? Así. Pues no tendrán el mismo nivel de inversión. Puedes operar, pero si no inviertes, vamos a tener un servicio que probablemente no reflejará la misma calidad. Y luego de un año viene lo que, para de nuevo, no técnicamente hablar para la ciudadanía, lo que se llama reversión. ¿Qué quiere decir reversión? Que esos bienes que son de propiedad privada, que fueron pagados por un inversor privado bajo riesgo, porque él tenía que salir a vender esos servicios a otros operadores para que le manden la información por allí, por ese cable y no por otro. Esos activos, más o menos 250 o 300 millones de dólares, van a pasar a ser a propiedad del Estado. Eso se llama revertir. Ujú. Entonces, ¿tiene el Estado esa capacidad? Bueno, aquí yo un poco me presento. Yo soy especialista, tengo la más amplia trayectoria que me honro en decir con mucha modestia en este país en inversiones privadas en sectores estratégicos, en haberlas llevado a cabo. Ujú. El Ecuador desde hace muchos años ha dejado de ser a través de las diferentes empresas públicas en todos los sectores estratégicos. Estoy hablando de petróleo, estoy hablando de telecomunicaciones, estoy hablando de infraestructura como carreteras y aeropuertos, ha dejado de operarlas. El Estado ya no opera sectores estratégicos. Hace muchos años hay unos poquitos rezagos. ¿Cuáles? Todavía tienes la empresa pública de telecomunicaciones CNT que compite con un Claro y un Movistar, por ejemplo. Claro. No tienes un operador de fibra propiamente de Internet fijo, sino la misma CNT que opera también en competencia con todos los demás operadores privados y en energía donde no tienes competencia privada. Fuera de eso, en todas las demás las hay. Los pozos de petróleo los explotan empresas privadas, las carreteras, los aeropuertos y así, ¿verdad? Entonces el planteamiento va, si ya el Estado si no lo ha hecho, esa inversión no es suya, si no está en cables submarinos, si tenemos los temas de energía, de seguridad, de salud, de educación, que son tan importantes para la ciudadanía y la prioridad de un Estado, porque eso es social. La prioridad en términos de recursos y de administración de un Estado debe de ir a lo social, a lo que donde la inversión privada no le va a interesar ir porque no es rentable, pero el gobierno o a la ciudadanía, a la ciudadanía y el Estado sí le interesa. Conviene que sea un Estado, no este ni este gobierno, un Estado el que los administre, sabe administrar cables submarinos. Mi respuesta, esa reversión debería ir de la mano de un proceso licitatorio para que un privado lo administre y pueda asegurarse la debida eficacia en que, lo que nos importa a nosotros, a usted, a mí, a lo que nos escucha, el servicio, la competitividad del Internet y las telecomunicaciones en el país. Y para eso, ¿qué se requiere? Dos cosas: experiencia en operar esto y mucho dinero de inversión. Dejémosle eso a un operador privado. Y si el que está ya lo sabe hacer, lo ha hecho bien porque la calidad no está en cuestionamiento, tal vez valga la pena un acercamiento en lugar de alguien por conocido que uno ya ha conocido, ¿no? Importante. Bueno, en todo caso, se podría entregar un título habitante a otra empresa después de un proceso licitatorio o hay la posibilidad de pasar también a que opere CNT, por ejemplo, este cable. La posibilidad existe. De nuevo, la reflexión es, ¿hay el know-how, hay los recursos de inversión? ¿O vamos a tener un activo como ha sucedido con las hidroeléctricas, sin reinversión? Bueno, Porque no hay los recursos, hay que importante ponerlos en para otras eso, ¿no? urgencias. Eso nos va a pasar a nosotros. O sea, una respuesta es la técnica, ¿se puede? Se puede. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Qué va a pasar con el servicio? Esa es realmente lo que nos importa. Bien, amigos, 8:02 conversamos con Viana Maíno, quien fue ministra de Telecomunicaciones y conoce muy bien este tema de que estamos consultándole de las implicaciones de lo que podría pasar, ¿no? Después de la decisión de Arcotel sobre el cable submarino de cable andino. Ahora, hay otro tema también que tiene que ver con la ciberseguridad y recientemente se dio el anuncio por parte del presidente, quien firmó un decreto ejecutivo para crear un comité. Con un Comité Nacional de Ciberseguridad. Esto viene con la reforma al reglamento a la Ley de Transformación Digital. Como vemos, Viana, bueno, este reglamento y también la creación de este Comité de Ciberseguridad tal y como está estructurado.
Bueno, yo lo que aquí le quiero mencionar, estimada Verónica, es que eso efectivamente deriva de la ley que existía, la ley de transformación digital, que es algo que se tiene que hacer por ley. El Comité Nacional de Ciberseguridad, como ustedes ven, el comité eh, es una necesidad, es algo que sucede a nivel internacional siempre, ¿verdad? Ujú. ¿Y por qué es relevante? Porque la ciberseguridad es un elemento fundamental para, increíblemente, la competitividad de un país, para correlacionarnos. Nosotros, muchos de nosotros, hacemos transacciones financieras en nuestro teléfono. Tenemos la app con nuestras claves, nuestras cuentas en nuestro teléfono. A veces pensamos solo en el WhatsApp, ¿no? O algo así, en mis conversaciones privadas que tal vez no me importan mucho, pero aquí tengo mi banco. Entonces, esto es fundamental y mencionar también, aprovecho esta pregunta, este comentario que usted me hace, para hacer saber a la ciudadanía que la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un brazo de Naciones Unidas, hace una revisión cada 2 o 3 años de cómo están las condiciones de ciberseguridad en un país. El Ecuador fue rankeado a corte de fines del año 23, que fue hasta ante nuestra gestión, en el tercer lugar de país más ciberseguro de toda Latinoamérica. Cuando esto inició en el año 21 éramos el 12. El Ecuador se ha vuelto un país mucho más ciberseguro. Que alguien pueda decir que estás completamente seguro cibernéticamente es falso. Así Eso es es. falso. No existe. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hemos mejorado muchísimo la capacidad de protección de ciberseguridad en el Ecuador. Hay incidentes, siempre los habrá, pero lo que no hemos tenido en los últimos años, en los últimos 3 años, es fuertes incidentes como los que teníamos, de que se llevaban la información del IES, de los bancos. ¿Y por qué no ha sucedido eso? Porque tenemos muchísima cooperación internacional. En Quito tenemos un cibercentro de seguridad para toda la región, que es de la Unión Europea, el primero del mundo, radicado en Quito, Ecuador, recibiendo y compartiendo alertas con el resto de la región. Ese fue un trabajo muy grande que hicimos, que fue a través de esta cooperación internacional, porque la ciberseguridad es global, pues, ¿no? Tú no puedes ser ciberseguro en Ecuador, eres ciberseguro en tus conexiones de Ecuador con el mundo. Generalmente los virus y los ataques vienen de otros lados. Por eso es importante que estés totalmente relacionado con otros países y dentro de este contexto que estoy explicando, la conformación del comité era un requisito necesario. Están cumpliendo con procedimientos internacionales, están muy bien, para cumplir con los niveles que el país debe mantener luego de este gran logro de haber llegado a ser el país tercero más ciberseguro de Latinoamérica. Bueno, qué importante conocer estos criterios de la experta Viana Maíno, quien fue ministra de Telecomunicaciones. Gracias, Viana, por esta entrevista, por su tiempo y aclararnos un poco algunas dudas que se tenían y preocupaciones también respecto a esta situación del cable submarino y todo lo que se dijo, ¿no? Que ahora, además de luz y agua, nos van a quitar el internet. Pero bueno, ya escuchamos su criterio y nos quedamos un poco más tranquilos en ese sentido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días con todos, buena semana.